Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me hablas, Diego? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de qué me hablas, viejo? El programa donde te enseñamos la ciencia política como nunca antes la has visto. El día de hoy vamos a hablar sobre el Estado. Para hablar del Estado debemos entenderlo como el conjunto de atribuciones e instituciones que conforman el todo de una nación. Para que una población humana organizada sea considerado Estado, debe tener ciertos elementos. El señor Max Weber nos habla sobre esto. Nos dice que un Estado debe tener territorio, debe tener poder político, debe tener población y debe tener soberanía. Cuando un lugar, un país cumple estos requisitos, empezamos a hablar de un Estado. El Estado de Colombia, el Estado de Argentina, el Estado de Palestina. Para hablar un poco más sobre estos elementos vamos a requerir a otros integrantes de este maravilloso cuerpo científico. Los dejo con el doctor Carlos Oviedo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar les vengo a explicar sobre el poder político. El poder político debemos tener en cuenta que es de creación humana. ¿Qué quiero decir con creación humana? Se vio reflejado en las primeras civilizaciones o estados creados, las cuales estaban dirigidas por las religiones dominantes en ese momento. De las personas que estaban orbitadas bajo este poder tenían dos opciones: o lo hacían de manera voluntaria o lo hacían de manera obligatoria. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Cuando hablaba de manera obligatoria es que el Estado como poder político tiene el deber y tiene todo el derecho de poder ejercer este poder a la fuerza, que es lo que les venía comentando. El poder político tiene como objetivo tres cosas: el orden, la seguridad y el bien común. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de orden es que cuando, digamos, hay disturbios en alguna sociedad, como hoy en día que podemos hablar de democracias en Colombia, que podríamos poner como ejemplo el ESMAD, que sale a los disturbios, esto es poder político. También podemos hablar de seguridad que hoy en día tampoco se ve muy reflejada, pero también cumple su base. Y el bien común es simplemente estar ahí para la gente y con la gente. Bueno, ¿y para quién es el bien común? El bien común es para la población. ¿Qué es la población? La población es el número de individuos que habitan un territorio determinado. Un ejemplo de esto es Colombia. Colombia cuenta con una población de aproximadamente 50 millones de habitantes. ¿Por qué es tan importante la población en el Estado? Cristo está en el pueblo. La población, de hecho, es el elemento más importante del Estado, puesto que es la base de la economía. Sin una población no existe economía. También la población debe encargarse de la defensa del territorio voluntariamente, como decíamos en el poder público. Y también la población debe ejercer el poder, porque la población, como dije antes, es el elemento más importante y es quien elige a sus gobernantes. Por último vamos a hablar de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el ejercicio de la autoridad que ejerce en cualquier lugar un gobierno. ¿En quién recae esta autoridad? En el pueblo. Pero no es que el pueblo vaya y diga ante los demás estados: somos soberanos. No. La soberanía recae en el pueblo, representada por sus dirigentes que ellos mismos escogieron. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de independencia. Independencia total, la capacidad de un estado de autosostenerse, de existir por sí mismo y no depender de demás estados en primera instancia. Al hablar de esta independencia tenemos que hablar del reconocimiento internacional. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Cuando los demás estados reconocen internacionalmente a uno naciente, le están brindando independencia. En última, hablamos de síntesis, que la soberanía es el poder político vuelto poder de hecho a poder de derecho. Si el poder político establece su autoridad mediante la fuerza, el poder de derecho o la soberanía lo hace mediante las leyes y el reconocimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. A continuación.